importante curso especializado en Derecho Penal, Procesal Penal, Proceso Inmediato y Flagrancia Delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. En este importante evento, el día de hoy nos acompaña de manera virtual el doctor Richardson Alcaquinte, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, que el día de hoy estará abordando un tema muy importante como es la detención policial en la flagrancia delictiva. Muy buenas noches, bienvenido doctor Richard John Alcaquinte. Sí, muchas gracias, doctor. Agradecido por la invitación y por permitirme pues disertar en esta ocasión respecto al tema que se me ha tocado respecto a la detención policial y derechos fundamentales. Bien, doctor, si ya podemos dar inicio. Adelante, doctor Richard. Ok, muchas gracias. Bien, para poder dar inicio a esto, básicamente nos vamos a enfocar en el artículo 259 de nuestra norma procesal, a fin de poder determinar respecto a la detención, es decir, la legalidad de la detención y el control que éstas pueden tener a partir de un control prejurisdiccional, es decir, desde la Fiscalía hasta la labor del juez, que también tiene esa labor de realizar dicho control. En principio, tenemos que tener en cuenta, para poder definir detención, esto ha sido desarrollado pues en el artículo 2, inciso 24, literal F de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Que si bien es cierto, no ofrece básicamente una conceptualización respecto a detención, pero sin embargo hace solamente un reconocimiento, es decir, cuánto tiempo podría estar reconocida una persona cuando se le encuentra pues en una flagrancia delictiva. En este caso, lo que ha hecho en nuestra Constitución es que hoy en día la detención por flagrancia delictiva es básicamente de 48 horas. Posterior a esto, el fiscal debe disponer su libertad o, en caso haya algún tipo de requerimiento, sea prisión preventiva, entre otros, tendrá que poner en conocimiento, pues, al órgano jurisdiccional. Como bien acá ustedes van a poder ver en la filmina, lo que tenemos que analizar básicamente es el artículo 259 del Código Procesal Penal peruano. Es la que dice que es una acción llevada a cabo por la Policía Nacional del Perú para detener a una persona sin necesidad de un mandato judicial cuando éste es sorprendida en flagrante delito. Entonces, nosotros tenemos que primero iniciar con una conceptualización que es flagrante delito, ¿no? Que es flagrante delito porque ya la norma procesal ha establecido 3 tipos de flagrancia, ¿no? De acuerdo al artículo 259 de nuestra norma procesal. Entonces, que si bien es cierto, normativamente no está estipulado de manera literal los tipos de flagrancia, pero sin embargo, de una interpretación sistemática que podríamos hacer nosotros como abogados, no solamente como abogados nosotros, sino lo podría hacer pues desde un punto de vista prejurisdiccional la Fiscalía, de acuerdo a los incisos. Cuando nosotros hablamos de flagrancia es que nosotros tendríamos que ver, o cualquier sujeto que vea o cualquier efectivo policial que pueda observar a un sujeto cometiendo un delito en ese mismo acto, estaríamos hablando pues de una flagrancia estricta. La flagrancia estricta está básicamente en el inciso 1, inciso 2 del artículo 259 de la norma procesal, ¿no? Es decir, que el sujeto esté sorprendido, no haya sido sorprendido y detenido en el momento en que se esté ejecutando el delito. En ese mismo acto se estaría configurando lo que es la flagrancia estricta, ¿cierto? Ahora, después de ello, también se ha desarrollado lo que es la flagrancia presunta o la cuasiflagrancia. En la cuasiflagrancia ya estaríamos hablando, pues, lo que es en el artículo 259, inciso 3 de nuestra norma procesal. Y la cuasiflagrancia hace referencia de que el sujeto haya sido, pues, capturado después de haber ejecutado el hecho delictivo, ¿no? Pero para ello es que para poder detener a esta persona no se debe perder de vista, es decir, no podemos confundir con las características de este sujeto que cometió el delito con otros. Debemos de hacerle un seguimiento, ¿no es cierto?, para no poder confundir un error de persona para que se haga su detención. Ahora, y en la flagrancia presunta, básicamente, estamos hablando de lo que es el artículo 259, inciso 4 de la norma procesal. En este caso, lo que va a hacer referencia es de que nos da a permitir con ciertos datos objetivos, es decir, con características, ¿no es cierto?,
que nos puedan a nosotros como fiscalía, como a los fiscales, les puedan determinar que cierta persona haya ejecutado cierto delito. Entonces, en estas tres posiciones, en estas tres posturas que ha determinado este artículo 259, es que está facultado justamente la Policía Nacional para poder hacer este tipo de detenciones. Pero no podemos olvidar, no debemos olvidar que este tipo de detenciones tiene que respetarse lo que es el artículo 71 de nuestra norma procesal, que ahí establece básicamente los derechos que tiene un ciudadano cuando se encuentra detenido. Entonces, en principio, debemos tener claro respecto a lo que estipula y señala la norma procesal. Ahora bien, tenemos acá, por ejemplo, en esta segunda filmina, cuando nosotros señalamos ¿cuáles son las obligaciones de los efectivos policiales en la detención que efectúan en flagrancia? Imagínense que hace poco se ha modificado la norma procesal, prácticamente, o bueno, acá en Lima lo están llamando como el nuevo código de 2024, porque básicamente se ha modificado un montón de delitos, tanto en la norma procesal, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, a la detención, a los requisitos de recusación, a la inhibición, incluso a la función mismo del titular de la acción penal, al artículo 4 del título preliminar, ¿no es cierto?, a las funciones y atribuciones que tiene la policía en el artículo 61, artículo 65, 67, etcétera, que han sido modificados. Pero ¿qué pasa? No debemos perder de vista, cuando han sido estas modificaciones en la norma procesal, en el artículo 61, respecto a las atribuciones y obligaciones, ha habido mucha discusión y mucha disquisición respecto si en efecto es que la Fiscalía pierde esa atribución respecto a las investigaciones preliminares cuando una persona está detenida en flagrancia delictiva. Lo que hace el efectivo policial es que va a tener que poner en conocimiento a la policía, a la Fiscalía. Y lo que va a hacer la Fiscalía, de acuerdo a esta modificatoria de la norma procesal, es que va a emitir una disposición de diligencias preliminares. Estas disposiciones de diligencias preliminares va a ser notificado al efectivo policial para que realice dichos actos ordenados ahí. Pero muy indistintamente, también la policía puede realizar actos urgentes de investigación por ese lado. Por ese lado. Ahora, las actuaciones que haga la policía de investigación, como ya lo ha dicho estas modificatorias en la norma procesal, no es no es de carácter obligatorio para la Fiscalía. La Fiscalía puede hacer una calificación jurídica de que corresponda, ¿cierto? No es vinculante dichos actos. Por el contrario, la Fiscalía lo que hace es realizar un estudio después de todos estos actos investigativos para que recién pueda emitir una opinión, ya sea en la formalización de investigación preparatoria. Pero lo que dice también es que acá, en esta modificatoria del artículo 67, respecto a la función de investigación de la Policía Nacional del Perú en el inciso 2, ¿qué dice, no? Los policías que realicen funciones de investigación están obligados de comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares realizadas. Es decir, si el policía, por ejemplo, detiene en detención a un sujeto que ha cometido un hecho delictivo, puede realizar diligencias urgentes, pero esas diligencias que está realizando está en la obligación de poner en conocimiento a la Fiscalía. Tiene que tener conocimiento a la Fiscalía respecto a las diligencias que ésta ha podido realizar. Entonces, ahora, ¿qué dice, no? Así como apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria formalizada. Es decir, que si bien es cierto en las diligencias preliminares no existe carácter de subordinación por parte de los efectivos a la Fiscalía, pero sí lo que es en la etapa formalizada. En la etapa formalizada sí recién los policías van a tener ese carácter de subordinación cuando la Fiscalía se les ordena realizar dichas diligencias que hayan dispuesto a la formalización de investigación preparatoria. Entonces, en este punto tenemos que tener muy en claro, ¿no?, cuáles son las obligaciones de los efectivos policiales en la detención que efectúan flagrancia. Uno, puede comunicar al fiscal respecto de la detención de una persona y la policía muy indistintamente puede realizar las acciones o diligencias que ellos estimen por convenientes y estas diligencias realizadas tienen que poner en conocimiento a la fiscal. Por otro lado, dice comunicar inmediatamente el hecho al Ministerio Público una vez efectuada la detención. La policía debe informar de manera inmediata al Ministerio Público sobre el hecho ocurrido. Fíjese que esto, en esta conceptualización, como ya les he dicho, la modificatoria, siempre tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía.
sin perjuicio de que la propia policía realice las diligencias que estimen convenientes a fin de que puedan recabar mayores datos, mayores objetos respecto al hecho delictivo que haya podido observar o por la cual se haya podido detener a este sujeto. Del mismo modo también no debemos advertir, como dice acá, ¿no? Advertirle al detenido sobre sus derechos según el artículo 71. Y muchas veces en la práctica, doctores, no siempre se cumple lo que es el artículo 71 de nuestra norma procesal respecto a los derechos del imputado. Porque no siempre, si ustedes se van a dar cuenta, porque hoy en día, por ejemplo, las actas de intervención policial muchas veces son mal redactadas, mal realizadas, entonces eso que acarrea, podría acarrear de repente como una prueba irregular. ¿Que pueda ser discutido por la defensa en una tutela de derechos? Claro que sí, pero siempre y cuando ustedes adviertan de que exista una vulneración al principio de legalidad procesal. Cuando hablamos del principio de legalidad procesal, hablamos al procedimiento establecido que se hizo una norma por la cual pues esta acta no se sigue de acuerdo a las directivas o a las normativas documentales que ha emitido la Policía Nacional respecto a la elaboración de actas policiales. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros al momento de acudir a una comisaría o acudir cuando a un llamamiento de un patrocinado, lo primero que se debe advertir es el acta de intervención. ¿Cómo se ha intervenido? ¿Dónde se ha intervenido? ¿Por qué se intervenió? Debe redactar en una acta, doctores, es la forma y circunstancia en cómo se interviene. Erróneamente, muchos efectivos policiales, y justamente ahí va la disquisición con esta nueva modificatoria, de que muchos efectivos policiales no están pues preparados jurídicamente. Que si bien es cierto, ellos en la escuela de la policía reciben cursos de derecho penal, cursos de derecho procesal penal, pero solamente son básicamente respecto de esta función policial. No realizan un estudio adecuado respecto a todo el procedimiento de nuestra norma. Y justamente ahí es donde existen los errores en las actas de intervención policial. Por ejemplo, acá tenemos cómo actuar en el proceso penal o qué documento debo verificar para saber si una persona está detenida por las autoridades policiales, ¿no es cierto? Como yo les he indicado, nosotros como abogados lo que tenemos que hacer frente a una detención básicamente es entrevistarnos, hoy en día, es entrevistarnos con el instructor acá. O sea, es decir, el efectivo policial que ha realizado, ¿no? Que está a cargo de las investigaciones, ¿cierto? Y participar, y lo primero que se tiene que ver son las actas de intervención policial. Justamente ahí vamos a poder nosotros determinar, ¿cierto?, cuáles serían los derechos fundamentales que se habría vulnerado de mi patrocinador, porque la matriz de todo va a ser el acta de intervención. A través de ahí vamos a poder cuestionar las demás actas o las posteriores actas que se hayan podido redactar para que nosotros como abogados podamos nosotros cuestionarlas a través de la tutela de derechos. Hay dos formas, puede ser a través de un habeas corpus o a través de una tutela de derechos, que eso ya deja a criterio de la defensa que pueda actuar de manera diligente, ¿no es cierto? Entonces, también nosotros tenemos que ver en la detención policial, tenemos que ver si mi patrocinado ha sido detenido en flagrancia delictiva, y justamente ahí nosotros tenemos que solicitar o hablar con el fiscal a cargo que haga un control prejurisdiccional. Prejurisdiccional hace referencia de que antes de acudir al órgano jurisdiccional, la Fiscalía como titular de la acción penal y con esta modificatoria que también está en la facultad, pueda realizar si en efecto la detención de esa persona ha sido básicamente en una flagrancia delictiva. No hay que olvidar, doctores, que la Fiscalía sigue teniendo conocimiento de un hecho delictivo y de las actuaciones que va a realizar la policía. Una cosa muy distinta es que la policía ya no está bajo el carácter o principio de subordinación, es decir, que ya no va a estar pues al mandato de la Fiscalía, sino que también ellos pueden hacer actos propios de investigación para poder identificar a los sujetos, ¿cierto? Para poder obtener objetos del delito, ¿no es cierto? Pero cuando se requiera actos, por ejemplo, de detención o ampliación de detención preliminar o con prisiones preventivas, en el informe policial con esta nueva modificatoria, tiene que recomendar el policía. Es decir, en un apartado recomendación, recomiéndese, ¿cierto?, a la Fiscalía tal, a fin de que pueda solicitar la medida coercitiva de prisión preventiva, comparecencia, etc. Viendo, analizando el informe
póliza. Entonces, nosotros tenemos que analizar en principio el acta de intervención policial, el acta de detención, para poder determinar si mi patrocinado está en una flagrancia delictiva. Y si nosotros como abogados consideramos que no está en una flagrancia delictiva, solicitaremos a la Fiscalía que haga un control prejurisdiccional. Caso contrario, podemos acudir vía habeas corpus o a través de una tutela de derechos. Acá, por ejemplo, tenemos el control de legalidad, ¿no es cierto? El control de legalidad del fiscal. Y justamente, como les decía acá, doctores, este control de legalidad por parte de la Fiscalía está en la obligación de hacerlo. No solamente se tiene que hacer a través del órgano jurisdiccional, sino que también está facultado este control de legalidad a través de la Fiscalía para poder determinar si en efecto la detención de esta persona se ciñe básicamente a lo que estipula el artículo 259 de nuestra norma procesal y demás directivas que ha emitido pues nuestro Estado peruano respecto a lo que es el control de legalidad, ¿no? Ahí hay que ver también básicamente lo que es, por ejemplo, la función básicamente del artículo 263, inciso 1 de nuestra norma procesal penal, el artículo 2, inciso 24, ¿cierto? Literal F, ¿no es cierto? Para poder determinar en efecto las funciones que tiene el Ministerio Público para poder realizar el control de legalidad control de legalidad. En el primer punto tenemos, en el primer cuadro, dice, ¿no? El policía que ha efectuado la detención en flagrante delito o en los casos de arrestos informará al detenido que se le atribuye, o sea, el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente al Ministerio Público. En este caso, sigue siendo, este párrafo del artículo 263.1 sigue. Entonces, lo que acá se está estableciendo, doctores, es que si la policía detiene en flagrante delito, de todas maneras va a tener que comunicar al Ministerio Público. De todas maneras va a comunicar, como ya les dije anteriormente, independientemente de las actuaciones que ellos puedan realizar para poder recabar mayores actos de investigación o puedan mayores actos o elementos de prueba para que puedan ellos recomendar. Si se recomienda como prisión preventiva o darle comparecencia por restricciones, que va a ser el criterio de la Fiscalía, pues no es vinculante, doctores, eso hay que tener en cuenta, no es vinculante la opinión ni las recomendaciones que pueda dar la policía, ¿no? Por otro lado, en el segundo cuadro tenemos el fiscal sea el primer funcionario llamado a controlar la legalidad de la detención. Fíjese, artículo 159.4 de la Constitución Política y el artículo 60.2 del Código Procesal. Fíjese que en este mismo, señores doctores, aquí ya nos está diciendo de que justamente la policía, tiene que poner en conocimiento para que la Fiscalía pueda realizar ese control. Pero en esta modificatoria, lo que ha hecho en el artículo 60, y eso hay que tener claro que dice, ¿no? El fiscal, inciso 2, el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual es llevada a cabo por el Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria. Fíjese, de acuerdo al principio de legalidad, la Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Fíjese que aún la Fiscalía va a seguir teniendo esa función jurídicamente. Y jurídicamente está en la posibilidad de que la propia Fiscalía tiene que hacer ese control de legalidad respecto a la detención. Es decir, determinar, en otras palabras, determinar si el detenido estuvo en flagrante o no. En caso contrario, podrá disponer su libertad o realizarse las diligencias que corresponden. ¿Cierto? En el tercero afirma, dice, no todas las detenciones policiales deben ser sometidas a control de legalidad por el fiscal o por el juez, sino solo aquellas en las que el fiscal procedió a formalizar la investigación preparatoria y requirió la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva. Hay casos, no de hecho que no en todas se tiene que hacer un control, pero hay casos, doctores, que sí se tiene que hacer. Hay casos, por ejemplo, en los delitos gravísimos, por un delito de faltas o por faltas o otro tipo de delito de acción privada, que sé yo, claro que no está, pero en los delitos gravísimos y en todos los delitos siempre se tiene que hacer. Entonces, ahora, ejemplo, nosotros para poder hacer la Fiscalía para que haga un control de legalidad, tiene que primero determinar en qué tipo de flagrancia está, ¿no es cierto? O sea, tiene que determinarse. Porque hoy en día, doctores, en la práctica que en el Lima se ve prácticamente, y justamente hoy tenía un caso de prisión preventiva, y justamente yo estoy cuestionando el acta de intervención. Y muchas veces, ustedes se van a dar cuenta leyendo las actas de intervención, lo único que dicen los policías
actitud sospechosa, ¿cierto? O porque demostraron o maniobras temerarias, si es que es un vehículo, ¿cierto? Son términos que van a utilizar o también van a decir por información fidedigna, por información de fuente humana. Eso también la Corte Suprema ya lo ha establecido en sendas casaciones. Si se trata de fuente fidedigna, de fuente humana, el policía está en toda la obligación de que se le pueda requerir los datos de esa persona para que esa información entre a un proceso judicial, tiene que ser a través del interrogatorio de esa persona que brinde información respecto a la existencia de un hecho delictivo. Caso contrario, doctores, no se va a poder tomar en cuenta o no se va a valorar pues las actas si pasamos a las distintas etapas procesales, ¿no? Entonces, al vencimiento, acá dice, ¿no? Al vencimiento del plazo de la detención, el fiscal decidirá si ordena la libertad. Es decir, si una vez detenido y si de los recaudos que ha realizado la Policía Nacional y la policía advierte de ese informe de que tenga que darse libertad, pues la Policía Nacional, perdón, el Ministerio Público a través de su fiscal dispondrá pues la libertad de este detenido, ¿no? Entonces también, ¿no? Cuando el fiscal requiere una medida cautelar no privativa de libertad, deberá ordenar la libertad inmediata del detenido, ¿no? Como ya les decía, artículo 65.4 de la norma. Es decir, si la fiscalía, después de haber evaluado todo el informe policial que se remite, ¿cierto? Y no determina de que no hay, pues, suficientes elementos de convicción que a la fiscalía le pueda sustentar para que requiera una prisión u otra medida cautelar, pues se le va a dar una libertad inmediata, ¿no es cierto? En consecuencia, al fiscal le corresponde dejar en libertad al detenido, es decir, cuando haya una evaluación de todos los recaudos que hizo, entonces tiene que en la obligación de darle su libertad inmediata. Entonces, el no realizar de repente por parte de la Fiscalía, no realizar un control prejurisdiccional, estaríamos llamando pues una omisión, ¿no? Una omisión por parte del que si bien es cierto, en la misma norma procesal no indica ello, pero por unas interpretaciones de, ¿no? Interpretación constitucional y una interpretación convencional, está en toda la obligación de que haga este tipo de controles. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los efectivos policiales en la detención que efectúan en flagrancia delictiva? Básicamente, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían esas o esos derechos que tendría que comunicarle el efectivo policial para que no se vulneren los derechos? Y eso está, colegas, en el artículo 71 de nuestra norma procesal. Yo imagino y entiendo que ya todos ustedes conocen, que no voy a dar pues mayor lectura a este artículo 71, pero sin embargo se tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Básicamente el artículo 71, literal 2, inciso B, que dice, ¿no? Designar a la persona o institución a la que debe comunicar su detención y que dicha comunicación se haga de forma inmediata. Este artículo 71, inciso 2, literal B, en muchas ocasiones no se cumple. No se cumple. ¿Por qué digo que no se cumple? Porque en las detenciones que se dan, es decir, se le detiene en un lugar, por ejemplo, bueno, acá en Lima se le puede detener en un sector, por ejemplo, en Santa Anita, ¿no? Pero no necesariamente los efectivos ponen en conocimiento inmediatamente a la persona o a un familiar más cercano, ¿no? Para poder informarle respecto a su detención y estos familiares puedan contratar un abogado particular para que pueda representarlo desde ese acto. Y lo que hace la policía, ¿qué hace? Los detiene, ¿cierto? Los llevan a la comisaría, redactan todas sus actas, hacen su registro personal, vehicular, etcétera, cuando se tratase de distintos delitos, recién ahí, doctores, ponen en conocimiento lo que es a los familiares o al defensor público. Y el cliché de los policías y fiscales es, doctor, nos acaba de comunicar el detenido que requiere de la defensa pública porque no tiene dinero para contratar abogado. Pero cuando el abogado o el defensor público acude a la comisaría, le preguntas, él mismo indica que nunca me comunicaron, nunca me dijeron que tenía derecho y muchas veces los propios imputados, los propios detenidos no requieren de la presencia de un defensor público, requieren básicamente el asesoramiento de un abogado particular. Entonces, ese derecho, doctores, tienen que estar efectuado en el acta de intervención policial. ¿Qué documentos se debe adjuntar al acta de intervención policial? La lectura de derechos, el acta de detención, ¿cierto? El registro personal, que muchas veces no lo hacen. Y acá en Lima existen esos errores.
Son errores que a diario se cometen y los propios efectivos policiales no están entendiendo, no entienden básicamente cómo es que se debe realizar las actas de intervención policial y la lectura de derechos, que tiene que constar en un apartado, ¿no es cierto? En un apartado tiene que constar, ¿no?, que se pone en conocimiento, ¿no?, que se comunicó a tal persona, se le requirió, que defensa, o sea, tiene que dejarse como observaciones. ¿A qué número se llamó? ¿Con qué persona se comunicó? ¿Y qué es esa persona que lo que indicó? Y cuando la persona sea persona, la comisaria, algún familiar, tiene que dejar constancia también. Entonces, no muchas veces se hace eso, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros como abogados advertimos ese error, tenemos que señalar de que podríamos acudir en vía de un habeas corpus o también en el tema de una tutela de derechos. En este caso, doctor, en el control de legalidad por el órgano jurisdiccional, en este caso sí es obligatorio. Es obligatorio, o por ejemplo, si entramos a una audiencia de prisión preventiva, está en la obligación el juez y el abogado puede solicitar, antes de entrar a la discusión de los presupuestos procesales, nosotros como defensa, como abogados, podemos requerir que el juez, antes de que se entre al debate, tenga que realizar un control jurisdiccional. ¿No es cierto? El control jurisdiccional que sí está, pues, de acuerdo al artículo 2, inciso 24, literal. Es decir, ser puesto a disposición del juez. ¿No es cierto? Si nosotros vamos como fiscales, van a requerir una prisión preventiva, pues después del plazo de la detención tienen que poner al horno a disposición del juez. Y el juez de investigación preparatoria sí está en esa obligación de poder realizar el control de legalidad jurisdiccional. Entonces, y acá, por ejemplo, en el primer cuadro, si ustedes van a poder ver, hace, por ejemplo, ¿no? Debe de interpretarse de manera sistemática y convencional a los artículos 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, imagínense, en base a un principio de convencionalidad y el artículo y la cuarta disposición transitoria de nuestra Constitución Política también establece que deben las normas de nuestro Estado deben interpretarse en base a lo que ha señalado los tratados internacionales a la cual nosotros como Estado peruano estamos en una sujeción a ellos, ¿no? También se dice el artículo 263.2 regula el control de legalidad de la detención preliminar judicial, ¿no? El policía tiene el deber de informar al detenido del delito que se le atribuye, etc. O sea, imagínense que el juez ahí tiene que ver todas las, a ver, si le comunicaste por qué se le intervino, ¿no es cierto? ¿Por qué es el intervenido? Si el señor está en flagrancia delictiva, si el señor allá se le ha encontrado con algún objeto del delito que haya ejecutado un hecho o una actividad criminal, ¿no es cierto? Pero el delito más común acá en la ciudad de Lima es, por ejemplo, el delito de tenencia ilegal de armas, el delito de tenencia de explosivos o municiones. Y es el delito que mayormente aquí en Lima se ve. Y es curiosamente que los efectivos policiales cuando hacen la intervención, lo único que ponen en el acta es que realizaron conductas temerarias, conductas nerviosas por las cuales se interviene. Oh, sorpresa, cuando le interviene se le encuentra drogas, se le encuentra armas, se le encuentra municiones. Y eso es lo más común acá. Y justamente muchas veces acá, doctores, en Lima lo único o lo esencial que hacen también los abogados es cuestionar el acta de intervención y el acta de detención. A partir de excluir eso, fíjese que todo se cae. Entonces hay que tener bastante cuidado y minuciosidad al momento de poder revisar estos tipos o estos actos que realiza la policía, ¿no es cierto? Y ahí tenemos en el tercer cuadro, ¿no? El juez examinará al imputado con la asistencia de su defensor o el de oficio a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Es decir, que el juez tiene el deber de garantizar todos sus derechos a través de un abogado particular o a través de un defensor público que debe requerirlo a la dirección a la cual estén adheridos los defensores públicos, ¿no? Y acto seguido lo pondrá a disposición del fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. Fíjese, doctores, que ya estando a un control jurisdiccional está en toda la obligación de los jueces de poder realizar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en los controles de legalidad en los procesos inmediatos? En este caso, doctores, en los procesos inmediatos, no muchas veces los jueces hacen un control de legalidad. Aquí sí es de suma importancia, donde los jueces tienen que analizar, por ejemplo, si en efecto los detenidos
se encuentran enmarcados en alguno de las causales del artículo 259 en sus incisos siguientes. Es decir, que tienen que analizar en qué tipo de flagrancia lo está encuadrando la Fiscalía, porque ustedes, imagino que en la sede del Cusco también, cuando ustedes van a ver requerimientos, solamente te dicen que se ha visto en flagrancia delictiva, pero después de los requerimientos no te dicen qué tipo de flagrancias, no te especifica en qué tipo de flagrancia se le encontró, tampoco desarrollan lo que son la inmediatez personal, la inmediatez temporal, son omisiones que tiene la propia Fiscalía. Entonces, ¿qué dice el Código Procesal Penal? Que el artículo 122, inciso 5, ¿no es cierto?, que todo tipo de requerimiento debe ser debidamente motivado. Y la motivación no solamente es para el órgano jurisdiccional, sino también para los órganos prejurisdiccionales, en este caso para la Fiscalía. Si yo voy a pedir un proceso inmediato, tengo que pues desarrollar todos los presupuestos del proceso inmediato, básicamente de la flagrancia delictiva, la evidencia delictiva, ejemplo, la confesión sincera, ¿no es cierto?, prueba evidente, ¿no es cierto? Esos requisitos o esos presupuestos procesales, y que te lo dice en el fundamento 8 del Acuerdo Plenario 2-2016, te dice que se tiene que desarrollar. Y muchas veces no se desarrolla, doctor. Entonces, si eso no está estipulado, entonces lo que se tiene que hacer como abogado es requerirle al juez de que básicamente realice ese control. Está en toda la obligación de poder realizarlo este tipo de control, ¿no es cierto? Y hay, como dice el artículo 446, literal, inciso 1, literal A de nuestra norma procesal. Ahí es donde se va a poder establecer en qué tipo de flagrancia. Y si se determina que no está, doctores, no está en ningún tipo de flagrancia, en ninguno del artículo 259, lo que le faculta al juez, lo que le faculta, ¿cierto?, es remitir copias al órgano de control y al órgano de inspectoría de los efectivos quienes hayan podido realizar. Entonces, para eso, doctores, se tiene que tomar, por ejemplo, este protocolo de actuación interinstitucional, que es el Decreto Supremo 5-2022, de fecha 21 de agosto del 2022. Justamente, en este proceso, doctores, se tiene que verificar lo que dice el artículo 259, el artículo 71, inciso 2, ¿cierto?, ¿no? Y el plazo estrictamente necesario del artículo 220, inciso 24, literal. Justamente estos requisitos procesales es que tiene que verificar. Este decreto supremo es de exigencia y es de obligación o es de cumplimiento obligatorio para todos los jueces, ¿no es cierto? Pues que no lo realice, fácilmente puede ser pues quejado ante su órgano de control. Y justamente pues estas nuevas modificatorias también básicamente ha sido pues, como les digo, un baldazo de agua fría, porque los jueces y fiscales ahora están atados de pies y manos. Cualquier sujeto que esté en flagrancia delictiva y se tenga elementos de comisión que realmente acrediten, así no acrediten, están pues en toda la obligación de darle prisión preventiva, porque si no los dan, fíjese que pues, son pasibles de las quejas administrativas que puedan hacer ante sus órganos de control. Fíjese que estamos pues de mal en peor, si podríamos llamarlo de manera o con un término criollismo, ¿no es cierto? El artículo 203.3 del Código Procesal Penal regula lo que es el control de legalidad obligatorio cuando ya acudimos al órgano jurisdiccional. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, el control de legalidad por el juez en las audiencias de prisión preventiva, ¿no? Decimos, el control de legalidad de la detención preliminar policial sería el primer tema de debate en la audiencia de prisión preventiva. Claro, básicamente, como les decía, antes de poder debatir los presupuestos procesales, ¿cierto?, antes de ello, entonces, nosotros como abogados tenemos que solicitar que, si bien es cierto, no se ha hecho el control de legalidad prejurisdiccional por parte del fiscal, pero sí podemos solicitarlo porque está en toda la obligación los jueces de investigación de realizar este tipo de control, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace el juez de investigación preparatoria. Entonces, el juez sí está obligado. Y hemos dicho las normativas procesales por las cuales se está obligado, ¿no es cierto?, donde se tiene que determinar en qué tipo de flagrancia estamos de acuerdo al artículo 259 del Código Procesal Penal. Entonces, como ya les decía acá, ahí tenemos dos mecanismos procesales para poder cuestionar si la detención policial se ha vulnerado algún derecho fundamental, es decir, si la detención policial se enmarca dentro del artículo 259, dentro de sus apartados 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Tenemos dos mecanismos. ¿Cuáles son? Como ya les decía, la tutela de derechos o la demanda de habeas corpus. ¿No es cierto?, que están amparados en el artículo 71.4, inciso 4 del Código Procesal Penal, lo que es la tutela de derechos, y el habeas corpus, de acuerdo al nuevo proceso constitucional, en el artículo 33,
inciso 8 del Código Procesal Constitucional. Estos dos mecanismos procesales, doctores, van a ser de suma importancia. Van a ser de suma importancia para los abogados para poder utilizarlos en beneficio de tu patrocinador. Pero tienes que tú también, como abogado, realizar ese control. Si consideras tú, como abogado, que en efecto existe una detención arbitraria, existe una vulneración de ciertos derechos, tienes que actuar. Pero si consideras que no puedes acudir a ninguno de estos mecanismos que te la pueden, pues, incluso, ¿no? Por defensa maliciosa, ¿no es cierto? Que podrías realizar este tipo de... Hay muchos abogados que siempre, pues, por querer de repente generar ciertos ingresos, te van o informan de manera inadecuada a sus patrocinados, ¿no es cierto?, respecto a estos tipos de mecanismos procesales. Entonces, hay que tener bastante cuidado también como abogados para poder actuar frente a estos dos mecanismos procesales. Bueno, acá tenemos los derechos fundamentales que están básicamente, doctores, estipulados en el artículo 71 de nuestra norma procesal, que no voy a dar lectura porque está básicamente señalado en este apartado todos los derechos que estipula nuestro artículo 71, ¿no? Como es básicamente, por ejemplo, conocer los cargos formulados en su contra y en su caso de detención o la causa se le exprese la causa o no. Hay que explicarle, ¿no es cierto? Muchas veces eso se obvia por los efectivos policiales. No se les indica a los detenidos por qué se le interviene, ¿no es cierto? No se les comunica por qué se les está interviniendo, o cuál es la razón o el motivo que genera a los policías. Pero si ustedes van a ver en las actas de detención, como ya les dije, ese cliché, ¿no? Hacían pues conductas sospechosas, ¿no es cierto? Realizaban maniobras temerarias, si tratamos de unidades vehiculares, ¿no es cierto? Que el señor, al poder ver a los efectivos policiales, emprendieron la huida. Bajo ese motivo es que siempre va a haber las intervenciones. Eso no es razón, eso no es justificación constitucional para poder realizar este tipo de detenciones, ¿no es cierto? Acá designar a la persona o institución al que debe comunicarse, ¿no es cierto? Su detención será asistido desde los actos iniciales de la investigación por un abogado defensor. Muchas veces, doctores, muchas veces los efectivos policiales obvian este tipo de informarles los derechos que a estas personas se les, pues bueno, las razones por las cuales se les detiene. Entonces, eso es una razón básicamente, es una razón justificada para que nosotros podamos utilizar estos dos mecanismos procesales que ya les he señalado, el habeas corpus o la tutela de derechos. Para ello, tienes que analizar primero el acta de intervención policial, el acta de detención, la lectura de derechos, si han dejado algún tipo de observaciones, ¿no es cierto?, para que tú, como abogado, tengas certeza de poder realizar cualquiera de estos dos mecanismos procesales. A través de estos vas a solicitar de manera obligatoria, ¿cierto?, ante un juez de investigación preparatoria, tratándose de tutela de derechos y tratándose de un habeas corpus, también vas a tener que exigir de que se haga este tipo de control, se verifique este tipo de legalidad. Y si se advierte algún tipo de detención arbitraria y que no haya sido controlado por el fiscal, también se les ha señalado que tiene toda la facultad del juez de poder remitir copias a sus órganos de control para las investigaciones pertinentes y las sanciones que puedan corresponder en contra de estos funcionarios. Tenemos acá, por ejemplo, en esta última filmina, respecto a la detención a personas extranjeras, ¿no? En el caso de arresto de personas extranjeras, se tendrá que informar sin demora el derecho a comunicarse y reunirse con las autoridades diplomáticas o consulares. En este caso, doctores, es de suma importancia que, si bien es cierto, muchas veces cuando se detiene a personas extranjeras, no se puede comunicar con sus familiares que están en el extranjero. Y la única y la salvedad que se tiene es llevarlos, señores, a la embajada a la cual pertenece, o el país a la cual pertenece esta persona. ¿No es cierto? Es ahí donde se le tiene que llevar. Ahí se deja un acta, levantan un acta sobre que la persona está siendo detenida, se le está informando, y a través de esta embajada es lo que se va a tener que comunicar a los familiares, o tenga que ser representado por algún abogado, que se le pueda poner a través del Estado también, para poder garantizar sus derechos, ¿no es cierto? El artículo 16 de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y los familiares, ¿no? Que este artículo básicamente ya se realiza los derechos que se le debe garantizar
a todo aquel persona extranjera que se encuentre en un país, por los motivos o razones que sean, ¿no? Respecto a los menores de edad, ¿no? En el caso de los menores de edad, tienen derecho a ser informados de cargos formulados en su contra y de ser apropiada la información podría ser proporcionada a través de sus padres o representantes legales conforme al artículo 40.b o al artículo 40 inciso b de la Convención sobre los Derechos del Niño. Fíjese que el artículo 71, que si bien es cierto para adultos mayores, pero que también tiene que respetarse en el caso de menores. En el caso de menores también se tiene que informar, ¿no es cierto?, a la fiscalía que corresponde, en este caso la Fiscalía de Familia, que también tiene que comunicarse a los padres, ¿no es cierto?, porque son los representantes de estos menores y se le tiene que comunicar por qué se le interviene, ¿no es cierto?, cuál es el hecho que se le atribuye por la cual está detenido esta persona. Entonces, eso, doctores, también se tiene que tener en cuenta al momento de que nosotros como abogados podamos acudir a los centros policiales o llámese comisarías donde nos podamos entrevistar con estas personas, ¿no? Personas con discapacidad hace referencia al artículo 54.2 o inciso 2 de las reglas de Nelson de Mandela, ¿no? Las personas con discapacidad sensorial tendrán acceso a la información a través de los medios apropiados, ¿no? Es decir, que y en la norma procesal también estipula, doctores, si por ejemplo es una persona quechohablante, es un extranjero, ¿no es cierto?, o personas que no entienden nuestra lengua castellana, se le tiene que poner un traductor. ¿Para qué? Para que a través de este traductor se le pueda informar sus derechos a estas personas. Si hablamos con personas con discapacidad, por ejemplo, que no escuchen, que no hablen, también un traductor, ¿no es cierto?, que se les pueda explicar a través de señas y éstas puedan comprender respecto al motivo de su detención. Ahora, aquí hablamos también sobre las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, ¿no? En este caso, por ejemplo, las autoridades deben tomar las medidas necesarias para garantizar que los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándose la participación de un intérprete. Fíjese, ejemplo, ¿no? Ejemplo, vamos a suponer que se detenga una persona shaninga, ¿no?, que tienen otro tipo de lenguaje, otro tipo de idioma, entonces se le tiene que poner pues un intérprete, un traductor, para que nos pueda entender en nuestro lenguaje castellano a esta persona, a un quechua hablante, que muchas veces no existen muchas personas que no comprenden el castellano o que no pueden hablar mucho el castellano, y esta persona hay que hablarles en ese mismo lenguaje. Un quechua hablante, tendríamos que poner un quechua hablante para que le pueda explicar las razones y los motivos por las cuales esta persona está siendo detenida. Y esto se enmarca básicamente, doctores, también en el artículo 12 del convenio 169 de la OIT, en la cual también nosotros tenemos conocimiento. Entonces, doctores, para culminar, es de suma importancia que nosotros como abogados, al momento de poder realizar nuestro propio control como abogados, tenemos que verificar primero el acta de intervención policial y el acta de detención y las prosiguientes actas que van a ser originarias de esta acta de intervención. Si nosotros advertimos que existe una detención arbitraria, una detención ilegal, podemos acudir primero al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía para que haga un control, ¿cierto? Y si esta no es así, y si tampoco el juez realice este tipo de control, entonces tenemos que aplicar estos mecanismos procesales que estipula el Código Procesal Constitucional y nuestro Código Procesal Penal. La tutela de derechos, ¿no es cierto?, y el habeas corpus. A través de estos dos mecanismos procesales que es de suma importancia que debemos de conocer los abogados para poder hacer respetar los derechos fundamentales que estipula nuestro Código Procesal Penal y, como no, también nuestra Constitución Política, porque son derechos constitucionales y que también son derechos constitucionales de que se tiene que informar a una persona por los cargos, por los motivos por los cuales interviene y se realiza su derecho. Muchas gracias, doctores. Espero haber sido bastante explícito y entendible en mi participación en esta sesión académica, que por cierto, de repente también este diplomado están con otros colegas que también son expertos en la materia, que va a ser de mucha importancia para ustedes. No está de más, doctores, una recomendación, poder leer la nueva modificatoria que se ha hecho al Código Procesal Penal para poder entender básicamente el sentido interpretativo de estas modificatorias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Alex, por la invitación. Ahí lo pongo. Ya, Mabel.
Muchas gracias, apreciado doctor Richard John Alcaquinte, quien nos ha acompañado también en este importante curso en Derecho Penal y Procesal Penal, flagrancia delictiva y proceso inmediato en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Debemos indicar también y mencionar que el tema que se ha abordado el día de hoy es de importante trascendencia, dado que se ha también desarrollado sobre aspectos y funciones de la Policía Nacional en el marco del proceso inmediato y la flagrancia delictiva. Le quedamos muy agradecidos, apreciado doctor Richard Young, siempre también agradeciendo su gran aporte a la cultura jurídica. También esperamos contar en futuros proyectos académicos con su valiosa participación. Tal vez tenga algunas impresiones finales, doctor Richard, adelante. Sí, doctor, yo agradecido y creo que es de suma importancia este diplomado, toda vez de que ha sido modificado pues, nuestro Código Procesal Penal, llamado el Código del 2024. Y entiendo que con los demás colegas que van a hacer esta ponencia también va a ser de suma importancia. Nuevamente reitero mi agradecimiento por su invitación y por participar en este evento académico que, por cierto, reitero, es de suma importancia para todos los abogados litigantes, ya sean fiscales o trabajadores de los distintos órganos que actuamos en un proceso judicial. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a la distancia al doctor Richard Martaquinte por tu valiosa participación en este importante curso especializado en Derecho Penal, Procesal Penal, Proceso Inmediato y Flagrancia Delictiva en el nuevo Código Procesal Penal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad, apreciado doctor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor. Permiso. Buenas noches. Agradecido también con nuestros participantes, invitarles al desarrollo de este importante curso que se desarrolla todo el mes de octubre, los días miércoles y jueves, en el horario de 6 a 7 de la noche. Nos reencontramos la próxima semana con más actividad académica en este importante curso especializado. También les invitamos a participar de las actividades académicas que viene impulsando y desarrollando el Instituto Legal Educativo de Invitados. Pueden acceder también a nuestra plataforma a efectos de poder revisar el material, también los videos grabados del presente curso, así como de las diferentes actividades académicas que impulsa y desarrolla el instituto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Su permiso.